Sobre todo primero porque Europa no quiere tener directamente un conflicto abierto con Rusia. Y además Rusia tampoco está... Lo que está haciendo es verdad que yo creo que está forzando y una de sus decisiones, y yo creo que Putin todo esto lo tiene bastante, esto está bastante estudiando. Cuando digo Putin, digo obviamente todo el comité de guerra que seguramente habrán formado. Y es que me refiero sobre todo a las digamos al plan que se ha hecho, ¿vale? Porque no hay que olvidar que esto al final no se deja de elegir sobre un plan. Cuando se lleva a cabo este plan, ¿vale? Yo creo que una de las cosas, y justo lo que tú comentabas antes de las sanciones económicas, es conseguir cierta separación en Europa. A mí hay un sentimiento que me gusta bastante y es el de el sentimiento europeo. Quieras que no, y intentar pensar que vivimos en un mundo real en el que las grandes potencias son grandes porque en sí tienen mucho territorio y ese mucho territorio genera mucho dinero, muchos soldados, mucho en general. Entonces, eh, a raíz también y uniendo con lo que tú habías comentado antes sobre las sanciones económicas con Europa, en cierta forma, si lo pensamos bien, y esta es una de las razones, podría crear cierta separación en ese sentimiento tan europeo, ¿vale? Porque Vamos, porque es que directamente, si lo pensamos bien, hay muchos intereses. Ya no simplemente el del gas, sino económicos, de dinero que hay invertido, de bonos comprados en gobiernos, etcétera, 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 que se tiene que ver en una perspectiva mucho más global a la que ahora mismo estamos viviendo. Como he dicho antes, a mí este sentimiento europeo, ¿vale? Sobre todo en el que la OTAN se ve en cierta forma forzada. No forzada, porque ahora por fin sí que nos hace ver sobre todo a esta parte que está mucho más alejada de todas esas fronteras, que ese gasto en defensa tiene un sentido. Tiene un sentido y sobre todo a qué se dedica la OTAN. Aquí nos lleva a otro de los puntos de los que, bueno, yo había puesto abajo, pero bueno, esos puntos son un poquito más abiertos. La OTAN, y también es justo, es una de las cosas que estaba escuchando ahora en RTV, bueno, no lo estaba viendo en la televisión, sino que lo estaba escuchando en la radio. Y es que si lo pensamos bien, ¿vale? La OTAN fue inventada más o menos, creo que más o menos durante la Segunda Guerra Mundial, o a finales. De hecho, si queréis, vamos a mirarlo rápidamente. Ya que la otra tal en 1949, o sea que sí, más o menos por la fecha que yo estaba comentando. Bueno, aquí hay un poquito de historia y tal, no vamos a entrar en tanto. Pero bueno, sí que sí, aunque al principio la OTAN simplemente estaba pensada para garantizar esa seguridad de los países, que mira, volviendo un poquito a los orígenes de sus creadores, y además justo lo acabo de leer, entonces me lo ha confirmado, es que se había creado para proteger sobre todo a la Europa occidental de ante la Unión Soviética y sus aliados. O sea que más o menos estamos volviendo un poco sobre esos mismos pasos que ya habíamos dado. Estos pasos, digamos que, sobre todo yo creo que no sé si pensar que es un paso hacia atrás o que si esto al final de verdad hará ver que Europa está tan unida como nosotros pensamos que lo es. Yo quiero pensar que sí que lo está, pero bueno, solo el tiempo dirá esto. Al final hay que tener en cuenta también que la OTAN, sí, aunque cada vez nosotros pensamos que estamos en algo tan moderno, nunca se ha enfrentado a un problema como este. Y sobre todo es un problema que requiere tanto aunque suene un poco mal, de pelotas. O sea, en este caso, Rusia yo creo que tiene las cosas muy bien pensadas y sabe que por algunas cosas la Unión Europea es dependiente de él. Al igual que Rusia es dependiente de la Unión Europea por muchos tratados, por mucho dinero que entra, por un montón de gente rusa que vive aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la OTAN ahora mismo sí que se está viendo y sobre todo que Europa también tome un papel importante en esto. ¿A qué me refiero con que Europa tome un papel importante a esto? Y es justo lo que habíamos dicho al principio. El mayor país o el país que tiene más peso en la OTAN es Estados Unidos y obviamente por razones obvias de dinero, de arsenal militar, etcétera, que Europa también tome estas decisiones, porque al final aquí estamos tomando decisiones sobre nosotros mismos, vamos a decirlo así, y
no creo que sea lo más correcto dejar que lo tome un país que está cruzando el charco y que ni siquiera ha tenido que sufrir en sus carnes, digamos, estos cambios, ni está teniendo el miedo, sobre todo con toda esa gente que se ha movido y tal. Yo creo que aquí esto solo el tiempo lo dirá. Yo creo que hay gente capacitada, sobre todo para tomar unas decisiones correctas y qué hacer en la OTAN, pese a que lo que he dicho antes, hasta ahora Europa había estado en una burbuja y aunque la OTAN sí que había ido a defender otros territorios o a defender la paz o llamarlo como queráis, no lo había tenido en sus propias carnes, que es donde ya empiezas a ver si de verdad esto está funcionando o no. Y yo creo que aquí, si esto falla y si no hay una buena relación con todo esto, se nos acabarán comiendo si es que esto sigue avanzando de la forma que tiene pinta de avanzar.